¿Qué significó ser mujer y secuestrada por la guerrilla de las FARC durante el conflicto armado? Hasta hace muy poco, estos duros relatos se escucharon en la Jurisdicción Especial para la Paz. Discriminación, torturas, castigos, casos de violencia sexual y golpizas solo por el hecho de ser mujeres. Eso dijeron, y en sus relatos fue notorio también el silencio para aquellos temas de los que aún no se atreven a hablar. En una guerrilla machista y misógina con las mujeres. Cosas difíciles de contar, pero cosas de género. Cuando un hombre tiene que orinar, se voltea y está de pie. A nosotros las mujeres no nos pasa igual. Esa es la voz de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo en cautiverio durante 6 años. En Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020, resaltamos apartes de su testimonio, así como el de la excongresista Consuelo González de Perdomo, en los que narran los hechos más duros vividos por ellas durante el secuestro. Les habla Natalia Herrera, periodista de Colombia 2020 de El Espectador. En su testimonio, Ingrid Betancourt asegura que había un trato asimétrico entre los secuestrados y las secuestradas. Indica que el secretariado de las FARC sabía de las torturas y abusos sexuales. Pero había una política en contra de la mujer secuestrada. Y esos comportamientos, muchas veces de niños de 14, 15 años, que se acercaban por la noche a tener atocamientos o gestos o conductas totalmente reprensibles, eran premiadas por los comandantes. Y yo estoy absolutamente convencida de que esto el secretariado lo sabía. Ella lo vivía a diario, mientras permanecía encadenada a un árbol, en medio de la selva, sin testigos y con un custodio que siempre tenía un fusil listo para apuntarle. Según ella, hubo otros episodios crudos a los que se refirió como detalles sin importancia. Detalles que solo las mujeres podemos entender. El periodo, tener que irse a bañar en el caño infestado de pirañas cuando uno tiene periodo. Pero creo que eso, para mí, era un menor mal que la humillación de saber que llegaba el guerrillero a distribuir lo que nos distribuían y decía, y para usted no hay toallas higiénicas, mira a ver cómo se las arregla. Habló también sobre el maltrato psicológico. En vez de decirnos Ingrid o Luis o Juan, decirnos 4, 10 o 3. Ponernos apodos burlones. A mí me decían la garza, apodos insultantes, perra, apodos denigrantes, costa, ganado, paquete, carga, y nosotros luchando palmo a palmo para convencernos que seguíamos siendo seres humanos dignos de respeto. Tampoco le suministraron elementos de primera necesidad y asegura que con ella los tratos eran mucho más crueles que contra los demás secuestrados. A mí me dan menos rollos o rollo de papel que a mis compañeros hombres. Terminaba por desbaratar la ropa que me han dado, cortarla en pedazos y usarla. Refiere hechos concretos, como aquellas veces en las que la hacían viajar amontonada junto a los demás secuestrados, todos hombres, en bongos, las embarcaciones en las que los trasladaban unos sobre otros. Debajo de un plástico soportaban el sol inclemente y las lluvias torrenciales, sin agua y encadenados como esclavos. Los llamó barcos de muerte. Mis compañeros pedían orinar y les daban el permiso de salir de por debajo del bache y pararse y orinar. A mí no me daban permiso. El comandante, me acuerdo en particular del comandante Enrique, me decía, haga ahí, delante de todos, encima de sus compañeros. Y hacía que me pasaran un tarro para que yo hiciera ahí, encima de mis compañeros. En medio del desespero, uno de sus compañeros secuestrados le dio la solución más digna. Me acuerdo
haber tratado de aguantar lo más posible para no ni darle gusto a ese comandante Enrique ni poner a mis compañeros en esa situación tan desagradable. Hasta que uno de ellos, de mis compañeros, me dijo: Ingrid, tranquila, háganse pipí en los pantalones y después los lavan. No se preocupe, estamos todos igual. Contó que había un guerrillero que se había ensañado con ella y que buscó vulnerarla en sus momentos más íntimos. Recuerdo la crueldad del guerrillero. Ahí parada durante días, a sol y sombra, empapada debajo de esa aguacero tropical. Me acuerdo pidiéndole al guardia que me soltara un segundo para poder ir detrás de un árbol a hacer el cuerpo. El hombre me contestó: usted lo que tiene que hacer, perra, lo hace aquí al frente mío. Ante la JEP también rindió su testimonio la excongresista Consuelo González de Perdomo, quien permaneció en cautiverio durante 7 años. Era la única mujer entre un grupo de secuestrados que estaban encerrados en jaulas de alambres de púas. Y éramos 28, el doctor Alan, el doctor Beltrán, y llegué yo, éramos 31, 32 entre todos, la única mujer. Empieza la angustia de cómo voy a manejar esto. Yo les cuento a ustedes con sinceridad que tal vez lloré las 24 horas del día. El relato de González de Perdomo tiene puntos de encuentro con el de Ingrid Betancourt. Desde el primer día, cuando pidió ir al baño, el grupo de 5 guerrilleros que la custodiaba le dijeron que si quería ir al baño debía hacerlo en compañía de todos ellos. Pero en el caso de mi condición como mujer, pues el tratamiento fue sin consideraciones. Les cuento a ustedes, cuando uno de los compañeros, consideraciones especiales con las mujeres, ¿no? Exigencias para que respondiéramos como todos ellos, sí. Y cuando hablo de que nos imponían el ritmo en las caminatas, en las marchas, cuando nos movilizaban de un sitio a otro, empujaban con los fusiles para que caminara rápido, como cualquier hombre de la guerrilla o de los secuestrados. Ellas no fueron las únicas que denunciaron los tratos crueles a manos de la guerrilla de las FARC. El excongresista Orlando Beltrán, quien también estuvo secuestrado, narró uno de estos episodios. Yo vi, créame, y lo repito por segunda vez, vi el clamor de una niña que se la quitaron del seno del hogar de una humilde familia campesina, que la llevaron a la guerrilla, pero ella me decía que no le podía ni siquiera el fusil porque pesaba más de 2 kilos, 3, 4 kilos, y que la pura maleta le pesaba como 2 arrobas, y que era imposible pensar que esta niña pudiera andar con facilidad en las selvas de Colombia y mucho menos enfrentar el ejército colombiano o correr en la selva. Esta niña sola la utilizaban como instrumento para el placer de los guerrilleros, porque a ellas obligaban a dormir todas las noches con guerrilleros diferentes. Esa es la realidad que ustedes también tienen que enterarse, y que nosotros tenemos que ayudar a que se sepa la verdad. Estos testimonios fueron entregados a la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP, que abrió su primer caso por retenciones ilegales en contra del antiguo secretariado de las FARC, entre los que se incluyen secuestros, desapariciones, violencia sexual, entre otros. Consuelo González de Perdomo dice que a pesar de que ha transcurrido una década, los colombianos no conocen lo que los secuestrados y secuestradas padecieron durante el secuestro, y mucho menos las torturas que ellas sufrieron solo por el hecho de ser mujeres. Mucha gente se pregunta cómo hicieron para resistir, para sobrevivir. Yo les digo que nunca flaqueó el interés y la voluntad para lograr sobrevivir. Y no solo para sobrevivir, sino para poder relatar las cosas que habíamos vivido allá. El país no tiene ni idea
de lo que han sufrido los colombianos en este absurdo conflicto. Esta historia fue producida por Juan David Moreno, periodista de Colombia 2020 y su capítulo Justicia para la Paz de El Espectador. Los invitamos a comentarla y a compartirla en redes sociales. Nos encuentran en la plataforma Spreaker y en la página de Colombia 2020 de El Espectador /podcast. Gracias por escuchar.